Buenos días, gracias a Dios que estamos aquí reunidos virtualmente y virtuosamente, virtualmente por el medio y virtuosamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad es un privilegio el poder transmitir esto que el Señor puso en mi corazón, porque conforme vamos avanzando y vas conociendo de Dios, las cosas van de una u otra forma van cambiando, en el sentido de que el Señor siempre en su gracia y en su misericordia va a hacer que le demos gloria a Dios por un hecho incomparable, que no es lo que nosotros lleguemos a conocer del Señor, sino lo que llegamos a entender que el Señor nos conoce a nosotros. Y cuando entendemos esto, que el Señor nos conoce a nosotros, nos damos cuenta de cada vez más de su gracia y de su misericordia. Y ese es un fundamento firme para nosotros, es un fundamento que voy a precisamente hablar basado en un solo versículo, que es un solo versículo, pero que tiene una teología tan profunda, una teología tan llena de misericordia, que de verdad yo pido al Señor en tu corazón, que en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío, se quede grabada, porque es precisamente lo que significa esto. Segunda de Timoteo 2, versículo 19, dice una frase, Pablo, que evidentemente es por la misericordia de Dios, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, dos puntos y aparte, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Varios temas. El primero es la segunda de Timoteo, como ya hemos hablado, es la última carta escrita por Pablo antes de ser sacrificado. ¿Ok? Y le dice a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo puede tener el Todopoderoso, el que es y el que será, el gran yo soy, un fundamento? Bueno, el fundamento es para nosotros por parte de Dios. Y ese fundamento está firme, es decir, es seguro. Para que podamos entender esto, y recurrí a varias versiones, y la traducción viviente nos lo dice claramente, a diferencia, por ejemplo, de que algo que está sellado, como por ejemplo está en Romanos 8, que dice que está sellado, que tenemos el sello del Espíritu Santo, como se escribía en los pergaminos, y se sellaban con cera, y se ponía este sello, que era la garantía de que era algo verdadero, que venía por parte de una autoridad. Esto es diferente, porque en la traducción que se hace con un lenguaje más actual, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben de apartarse de la maldad. Y esto tiene muchas cosas de fondo que debemos ir haciendo un análisis, haciendo una cuestión que nos lleve a profundizar. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con una inscripción. Vamos a dejarla ahí. Cuando dice que la verdad de Dios se mantiene firme, ¿cuál es la verdad de Dios? Es decir, lo que Dios es y lo que Dios es para con nosotros. Y eso es lo que se mantiene como en una piedra de cimiento, es decir, ¿te acuerdas de la piedra angular? Es decir, en las construcciones antiguas había una piedra principal en la que era sustentada toda la estructura. En esa piedra principal, que para nosotros es Cristo, y por eso está relacionado con la iglesia, ¿sí? Ahí ponían una inscripción.
Y en esa inscripción era precisamente a lo que se dedicaba ese edificio o para lo que estaba construido ese edificio. Y tenía una inscripción en donde decía precisamente lo que era. Eran unos templos, por ejemplo, en templos paganos, había una inscripción que decía el templo dedicado a tal deidad. ¿Ok? Bueno, es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. Y lo que está diciendo Pablo, que este firme fundamento, es decir, esta piedra de cimiento, tiene una inscripción. Y esa inscripción dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y es en donde entra aquí algunos misterios. Y parte de esos misterios es que en esa piedra de inscripción debería decir, en nuestra lógica, debería decir al Dios Todopoderoso, al Alfa y al Omega y al Yo Soy, al gran Yo Soy, a Jesucristo Señor nuestro. No dice algo relacionado con nosotros, como un fundamento, es decir, como una base sólida, es que el Señor nos conoce. Y por supuesto está relacionado al conjunto de todos nosotros que hemos sido salvados por el Señor. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si me retraso sepas cómo debes de comportarte con las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. También en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, columna, y dice baluarte, pero aquí repite en esta traducción, y fundamento de la verdad. También hace esta declaración porque esta iglesia, es decir, los que hemos nacido de nuevo y vivimos durante este tiempo, y tenemos todos un tiempo, y de los que han vivido y ahora duermen en el Señor, y luego nosotros que vivimos y que dormiremos en el Señor, o bien el Señor viene antes por su iglesia, está claramente dicho por el Señor, ¿sí?, que no será vencida esta iglesia por el mal. Tendrá la carnalidad, tendrá las situaciones que pueda tener la iglesia o cada uno de nosotros, pero el fundamento es que conociéndonos el Señor, la promesa es lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro en Mateo 16:18. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Es decir, dice, y el Hades no prevalecerá contra ella. El Hades sabemos que es el lugar a donde los muertos iban, ¿sí? Y todo lo que hemos ya enseñado acerca del Hades, no prevalecerán contra sus puertas. En esta traducción, y me parece la más adecuada, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Jesucristo el Señor, la confesión de Pedro, y la promesa es, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Por qué? Porque el fundamento es que el Señor nos conoce al ser escogidos suyos, desde antes de la fundación del mundo, y que al ser escogidos como firme fundamento, que es el nombre de la predicación, es que precisamente al ser escogidos resucitaremos, o bien seremos transformados en el arrebatamiento, y que esto entonces hace que se mantenga firme este cimiento con esa inscripción. Ahora, ¿qué dice la inscripción? Ya vimos, el Señor conoce a los que son suyos. Este conocimiento
que el Señor conoce a los que son suyos, no hace una referencia en términos de existencia, es decir, sabe que existimos, sino que se habla de una manera íntima de conocimiento, y es una referencia probable la que hace Pablo aquí a Números 16:5, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el Números 16:5, cuando está esta situación de competencia, de ver a quién el Señor conoce, y alguien había levantado un fuego extraño, con un incienso extraño. En ese evento, en Números 16:5 dice: entonces les dijo Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia sobre a quienes elija. Y sí, efectivamente, consumió precisamente a estos mismos que decían esto, porque hay un conocimiento que creemos que nosotros tenemos de Dios, siendo que ni siquiera le pertenecen al Señor. Y son los que hacen precisamente las cosas raras y extrañas, y levantar un incienso, es decir, levantar una alabanza y una alabanza a Dios y una honra a Dios, siendo que el Señor no los conoce. Y no, ¿cómo puede ser si Dios es omnisciente y conoce y ve todas las cosas y ve a todos los humanos? Sí, pero en el sentido que el Señor está poniendo, el Señor conoce a los que son suyos, porque Él nos escogió. Y entonces no cualquiera puede levantar ese incienso de adoración y cantarle a Dios, y ya en su entendimiento asumir que ya son hacedores de verdad y son hacedores de maldad, como llegará aquel día trágico que diga el Señor, como hablaba hace 8 días acerca de las doncellas insensatas y las doncellas prudentes: no van a entrar a la fiesta, aquí no los conozco. Es una manera como el esposo conoce a su esposa o la esposa conoce a su esposo, en una relación íntima que se tiene. Obviamente estoy hablando dentro de la cristiandad, porque pues hay esposas que de verdad no saben con quién se casaron, y hay esposos que de verdad no saben con quién se casaron, ¿sí? Y van saliendo las sorpresas desagradables y demás. Bueno, aquí tenemos una garantía de nosotros, sus escogidos, que el Señor dice en Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Pero hay otro detalle que dice en el mismo versículo: y ellas me siguen. ¿Cómo saber si eres escogido de Dios o no? Pues muy sencillo. Obedeces al Señor y le sigues. Te equivocas, te tropiezas, te lastimas, te caes, te levantas, pecas, te traes, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, te enfermas, te sanas, te vuelves a enfermar, te sanas. Pero ahí estás. Ahí estamos, oyendo su voz, creyéndole en Él y siguiéndole. Sea como sea lo que el Señor ha dispuesto en su providencia para nosotros, ahí estamos. De Él somos y hacemos todo por continuar con el Señor. Y a veces de una manera muy lastimosa, pero ahí estamos. Y seguimos creyendo en el Señor. No estoy justificando la carnalidad. Lo que estoy diciéndole es que gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce, y oímos su voz, y lo único que tratamos es de obedecerle y de creerle, y no tratar de buscar un estilo de vida, pues ahora sí que más a nuestro modo, sino con lo que el Señor dice. Y no andamos emocionalmente como montaña rusa,
sino que estamos firmes porque el Señor nos conoce. En el versículo 28 de Juan 10, en el siguiente versículo dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede arrebatarlas, nadie puede quitármelas. Entonces puede ser que conozcas a alguien que de veras digas: Dios lo ama de veras, porque yo no. Bueno, a mí me lo han dicho. Pues a ti el único que te ama es Dios. Pues amén. Pues yo qué hago si yo no convencí a Dios para que me escogieran. Yo no convencí a Dios para ser pastor. Yo no convencí a Dios para que me amara. Yo no convencí a Dios para que me diera una cara de tótem y dijeran: es que te falta amor. Pues no sé, pero Dios me ama. O sea, y ese es el fundamento. No es lo que yo sea, no es lo que yo ame, no es lo que yo diga, no es lo que yo deje de hacer, no es lo que yo haga, nada. Mi fundamento firme en la fe es que Él me escogió y Él me conoce. Y lo único que tengo que hacer es creerle y obedecerle en lo que dice el Señor, en su palabra, pero no en la ley. Porque dice después: y todos los que pertenecen al Señor deben de apartarse de la maldad. No dice: y todos los que pertenecen al Señor deben de seguir la Torá. Atorada que se dan ellos, porque no conocen al Señor. Cuando está hablando el Señor poderoso, el Señor misericordioso, dice en Gálatas 4:9: así que ahora los que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿sí?, aunque siempre nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, pero Pablo se lo plantea hacia los Gálatas: ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pero qué ganas de tener una religión y fracasar. El que escoge tener una religión y una serie de preceptos y seguirlos, de veras son unas ganas de fracasar y de sentirse y todo, porque está basado en sus fuerzas, pero no en el fundamento de que Dios es firme para conmigo, porque me conoce desde antes de la fundación del mundo, porque soy escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? No sé, pregúntale al Señor. Ahora, que si te contesta me dices, pero no te va a contestar, porque Él dice, según su puro beneplácito, como dice en Efesios 1, que nos escogió en Él según su misericordia, y porque el Señor quiso, nos escogió a ti y a mí. Por eso no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios ha conocido a los suyos desde el comienzo. Desde el comienzo. Ahí mismo, pero en el versículo, el 2 Timoteo 1, estamos en 2 Timoteo 2, en 2 Timoteo 1, versículo 9, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Esto tiene una contraparte, que ya la dije. Y todos
los que conocen, todos los que pertenecen al Señor. Fíjate, no dice todos los que conocen al Señor, dice y todos los que pertenecen al Señor deben de apartarse de la maldad. Dice, apártese de iniquidad todo aquel, en Reina Valera. Entonces, aquí está el sello de la garantía. En el mismo Números 16, después de que pasa todo lo de Coré, Números 16, 26, cuando pasa todo esto, te recomiendo que lo leas, Números 16, dice, rápido le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos, no toquen, está Moisés hablando, no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Ahí está, ya después de que hicieron la prueba, a ver, y verán a quién escogió Dios, y rájale, pues era claro que era Moisés, y que aquí el asunto era contra Aarón, y los hijos de Aarón, que eran los escogidos de Dios para el sacerdocio. Pero esta gente dijo, ¿y por qué nada más ellos? Nosotros también podemos hacer un concierto en Nueva York, en el Carnegie Hall o en tal lugar. Nosotros también podemos hacer un evento en el Auditorio Nacional. Nosotros también podemos hacer muchas cosas y las hacen. No les cae fuego del cielo por gracia. Pero el Señor, a muchos de los que están ahí, no los conoce. No estoy diciendo a todos, porque obviamente al que le caería fuego sería a mí, ¿verdad? No estoy diciendo a todos, obviamente, sino en la manifestación física. Y refleja entonces esa marca de Dios que como dueño de los creyentes, de cada uno de nosotros, de sus escogidos, que es la necesidad de búsqueda de santidad. Y lo vuelvo a repetir, la necesidad de buscar santidad. En términos bíblicos, eso significa apartarse de iniquidad. Apartarse de iniquidad, apartarse de la maldad, es solo de una forma. No nada más dejando de pecar a fuerzas. El escogido de Dios, el fundamento firme de que es conocido por Dios, a cambio, de manera natural, busca el apartarse de hacer el mal, es decir, de ser una mala persona. Porque como el Señor nos conoce y somos escogidos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si se te hace muy rimbombante la palabra santidad, lo ponemos en ser una buena persona, no moralmente, sino ser una persona, ¿sí?, que en su regeneración espiritual da fruto del Espíritu Santo. Porque para personas morales, no estoy hablando fiscalmente, que por ahí anda Adriana, saludos. No estoy hablando de personas físicas o morales, sino porque si se trata de moral, hay personas que pueden rebasarte y por mucho. No. Estoy hablando algo más que se refleja en nuestras vidas. Y es actuar y es dejar que solamente la gracia de Dios nos vaya transformando. Y dice en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿A dónde te has metido con el templo del Espíritu Santo? Se acaba de mover la cámara. ¿A dónde estás metiendo? Puedes checar que está en cuadro, por favor. ¿A dónde has metido el templo del Espíritu Santo? ¿Qué has hecho
con tu cuerpo? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu día con día? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo no es una guardería. Tu cuerpo no es una oficina. Tu cuerpo no es una máquina de hacer dinero. Tu cuerpo no es una máquina de fornicación. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quien vive, sigo en el 1 Corintios 6, 19, quien vive en ustedes y que les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Por eso dice el Señor, no es de seguir la ley, no es de judaizarse, no es de una altísima moral, no es de ser buenas personas, no, se trata de apartarse de maldad. ¿Por qué? Porque eres templo del Espíritu Santo, porque eres escogido de Dios. Con un fundamento firme, que es el que Dios conoce a los que son suyos. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. En el versículo 20 dice, 1 Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cómo honramos a Dios con nuestro cuerpo? Apartándonos de maldad. ¿Es maldad que te metas sustancias tóxicas? Sí. ¿Es maldad que arriesgues a tu cuerpo en un antro? Sí. ¿Es maldad que forniques con incrédulos o no incrédulos? Sí, es maldad. Es que me estoy acostando con puro cristiano. Bueno, te aseguro que creyente no eres. Y el cristiano que se acostó contigo tampoco lo es, entonces no hay problema. Perdón por decirlo, pero pues así es. ¿Estás atentando contra tu cuerpo por fraude y te metieron a la cárcel? Sí. ¿Estás atentando contra tu cuerpo por el estrés tan grande de tanto trabajo? Sí. ¿Tienes problemas de salud por estrés, por tu trabajo, por las tensiones del dinero, por las tensiones de tal? Sí. No te estás apartando de la maldad. Mateo 5, 6 y 7 es la mejor medicina. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de veras Dios te da capacidad, te da gracia, te da cosas increíbles. El Señor en su misericordia te asiste. Yo ayer estaba trabajando, fui a repartir paquetería, llegué a entregar un paquete. El sol encima, 35 grados centígrados, necesitaba ya tomar agua, el Señor lo sabe, y sale un jovencito con un rostro brillante a recibir su paquete y sale con un litro de agua en una botella helada y me la da. Mire, para usted. Don o padre, así le dicen a las personas como yo. Aquí tiene, don. Y le dije, es la mejor propina que me han dado. Muchas gracias. Y yo sé que ese joven, cristiano o no, va a recibir la recompensa. ¿Por qué? Porque me dio agua helada justo y me la pude tomar y con las manos frías en el cuello y todo, y poder seguir trabajando. El Señor en su providencia sabía
porque me empecé a sentir medio mal, con tanto calor y bajó la temperatura aquí durísimo, donde yo vivo. Cuando digo que bajó la temperatura durísimo, estamos hablando de 25 grados centígrados. Bueno, ese bajón de temperatura de 35 grados a 25, de repente, empecé a tener escalofríos y una serie de cosas ahí trabajando ayer. Y de verdad, el Señor lo sabía. Entonces, antes era ejecutivo, hoy soy repartidor, pero es lo mismo a los ojos del Señor, porque la gracia y la misericordia nos asiste cuando lo necesitamos, cuando de verdad estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos asiste la providencia de Dios y la provisión de Dios. Nos da. Primera de Pedro 1:15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Dice, sean santos porque Dios es santo. Pero ahora sean santos. Te voy a decir otra maldad de la que nos debemos de apartar. Ya hablamos del cuerpo. Pero hay otra maldad que el Señor lo ve como una maldad. Y es el dudar de Dios. El poner en entredicho a Dios, pensando que Dios es como nosotros, porque el león cree que todos son de su condición, como dice un proverbio neozelandés. El león cree que todos son de su condición, ¿no? El incrédulo cree que Dios es incrédulo. El malo cree que Dios es malo. El carnal cree que Dios es carnal. El indolente cree que Dios es indolente. El irresponsable cree que Dios es irresponsable. Eso es una maldad de corazón para con Dios. Por eso en el devocional cantamos, de veras, Señor, con un poco de empatía, puedes cantar, a la cruz subiste en mi lugar y por amor fuiste pisado como una flor hermosa, fuiste pisado por la bota de nuestro pecado. Por eso cantamos eso en el devocional. En el devocional cantamos con conciencia, pero ya no cantamos lo que nosotros hacemos por Dios, que si lo alabamos y le decimos, y que si lo amamos y que si no lo amamos, es lo que Dios es, lo que Dios hace. Por eso es un devocional con adoración, con canciones conocidísimas, no son de las modernas, no, pero no son porque sean viejitas o no mejores, no, sino que las canciones no estoy cantando de mí hacia Dios, de lo que yo hago por Dios, como amarlo, creerle o decirle o bendecirle o tal, no. Cantamos lo que Dios es, lo que Dios hace. En el versículo 16 de primera de Pedro 1:16 dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, eso es apartarse de maldad. Nadie está pidiendo perfección. Sino apartarse de maldad. Y la tercera maldad es, y esto es muy delicado, porque así lo dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, a los que hacen cosas en su nombre,
y el Señor no los conoce. No traigo una cruzada en contra de las congregaciones grandes, no, tampoco tengo envidia, no. Porque en congregaciones chiquitas pasa lo mismo. Mira, si algo hay aquí en el bello puerto de Acapulco, el puerto más hermoso del mundo, la ciudad donde nace el sol, si algo hay, son tortillerías, tienditas y congregaciones. Ahora que ando por todo Acapulco, sea el día que sea, por lo menos oigo una vez una congregación que hay gente cantando. Si algo hay, es congregaciones. Muy pequeñas. Fui a entregar algo y estaba una congregación y eran 10, 15 personas y dije, mira, sí se puede. Así me puse. Bueno, no así porque traía un paquete, ¿no? Pero, mira. No hay que ser 20,000. ¿Sabes cuántos instrumentos había? Uno. Y no era una guitarra conectada a una bocina, era un acordeón. Y era un señor dándole al acordeón y las personas cantando alabaré a la... Y luego otras más, pero, o sea, una santidad. Pero también hay mucha carne en esas congregaciones. Entonces no se trata de hacer una cruzada contra las grandes congregaciones, no, en las congregaciones chicas. Es el hecho que el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No lo dije yo, lo dijo Jesucristo en aquel día, que en tu nombre echamos fuera demonios y predicamos e hicimos y trajimos e hicimos y tal. No los conozco, hacedores de maldad. Sin embargo, a las personas como este joven de ayer, que nunca lo olvidaré, por darme un vaso de agua, va a recibir recompensa. Y va a recibir una recompensa por haberme dado eso a mí. Y va a recibir una recompensa similar a la mía. Yo espero que sea salvo. Yo sé que jamás lo voy a volver a ver. Pero quedó escrito en el libro de Dios ese hecho para conmigo. Vamos a repasar por última vez el versículo para terminar. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. 3 maldades de las que nos debemos de apartar: dejar de ser carnales, sabiendo que somos el cuerpo del Espíritu Santo; el hecho de nosotros fingir cosas y hacer cosas en el nombre de Dios sin que siquiera estemos seguros que le agradan a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque has escuchado este mensaje. Óralo, pídele al Señor que te dé gracia, que alumbre tus ojos de entendimiento
y que el Señor haga de verdad una obra, siga siendo una obra gloriosa y de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Este miércoles no hubo clases. El siguiente miércoles, primero Dios habrá, miércoles o jueves, conforme la gracia de Dios nos siga dando para con nosotros. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el cielo, si no es que antes en algún otro lugar. Hasta luego.